Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito donde desmenuzamos el drama, las emociones y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope listos para un nuevo bombazo porque tenemos chisme fresquito, recién salido del horno. Y cuando digo jugoso es porque viene con todo el sabor de las noticias más inesperadas, las más comentadas y las que nos dejan a todos con la boca abierta. Hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de algo que sacudió los cimientos del fandom turco y que aún hoy sigue generando ríos de tinta. Así es. Vamos a sumergirnos de lleno en la noticia bomba de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los inolvidables Eda y Serkan. Los protagonistas de Love is in the Air. ¿Recuerdan esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, creer en el amor a primera vista y hasta aprender turco para entender cada palabra? Pues bueno, parece que la vida real, como buena imitadora, a veces decide emular las historias que nos emocionan en la pantalla y, en este caso, nos ha dado una sorpresa que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta noticia con lupa, a analizar cada detalle, a recordar su historia de amor en la pantalla, a repasar las pistas que nos dieron, a recordar cada publicación y a especular un poquito, que para eso estamos. ¿Están listos para sumergirnos en el drama, la emoción, las lágrimas, las teorías conspiranoicas y las posibles razones detrás de esta inesperada ruptura? Pues entonces abróchense los cinturones, porque el chismecito está a punto de despegar. Pero como siempre, antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, y para que no se pierdan nada de este y otros chismes jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de estar al tanto de todo. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación, porque aquí siempre les traemos lo último, lo más candente, lo más comentado y por supuesto, lo más inesperado del mundo del espectáculo turco. Y no olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos, porque compartir es vivir y el chisme, cuanto más mejor. Ahora sí, ¿listos para el chisme? Vamos con Hande y Kerem. Bien, como les decía, el 9 de septiembre de 2025, la noticia de Hande y Kerem explotó en todos lados. Redes sociales, medios de comunicación tradicionales, portales de noticias, blogs especializados en series turcas, todos, absolutamente todos, hablaban de lo mismo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, el fin de un cuento de hadas, porque terminaron Hande y Kerem, la ruptura más inesperada del año, los titulares eran tan impactantes como la noticia misma. Y es que para aquellos que hayan estado viviendo en una cueva o simplemente no sigan el mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de ser los protagonistas de Love is in the Air, protagonizaron un romance que traspasó la pantalla. Su química era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, las risas, los abrazos, todo indicaba que su amor no era solo ficción. Y para alegría de sus fans, esa conexión, esa chispa, se materializó en la vida real. Su relación, que comenzó durante el rodaje de la serie, nos mantuvo a todos con el corazón en un puño, preguntándonos si su amor era real o si solo era una estrategia publicitaria, un truco para mantener el interés en la serie. Pero con el tiempo las dudas se disiparon. Los vimos juntos en eventos, en alfombras rojas, tomados de la mano, cómplices, irradiando felicidad. Los vimos de vacaciones, compartiendo momentos íntimos y románticos en las redes sociales. Fotos en la playa, cenas a la luz de las velas, paseos en barco, todo parecía sacado de una película romántica. Y durante un tiempo parecía que el amor de Eda y Serkan, los personajes que interpretaron en la serie, se había materializado en la vida real. El amor, la pasión y la complicidad que demostraban en Love is in the Air parecía haberse trasladado a la vida real. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos y enamorados. Eran la envidia de muchos y el sueño de otros tantos. ¿Qué más podíamos pedir? ¿Qué más podíamos esperar? Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Hande, con su belleza, su carisma y su talento innato, se había convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su estilo, su elegancia y su personalidad la habían convertido en un icono de la moda y en un referente para muchas jóvenes. Su carrera profesional estaba en ascenso, y cada proyecto que emprendía era un éxito garantizado. Kerem, por su parte, con su atractivo, su profesionalismo y su versatilidad como actor, había logrado conquistar a un público fiel y numeroso.
Su carisma y su personalidad lo convertían en un hombre muy atractivo, y su talento le permitía interpretar personajes muy variados y complejos. Su carrera también estaba en un momento álgido, y su futuro prometía grandes cosas. Eran la pareja ideal, un ejemplo de éxito y felicidad para muchos. Sus fans soñaban con un matrimonio, con hijos, con una larga y feliz historia de amor. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, tiene sus altibajos. Y como todo en la vida, las relaciones también. Y aunque nos duela, la realidad es que el amor, a veces, no es para siempre. Rumores, especulaciones, noticias a medias, fotos que desaparecían de las redes sociales, y finalmente, la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem ya no estaban juntos. La noticia cayó como un balde de agua fría. La gente estaba devastada. Los fans, que habían seguido su relación con tanto cariño y entusiasmo, se sintieron traicionados, decepcionados. ¿Cómo era posible? ¿Después de todo lo que habían compartido? ¿Después de tantos momentos especiales? ¿Después de tantas demostraciones de amor? ¿Después de hacernos creer en el amor eterno? La decepción fue generalizada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de nostalgia. Y las preguntas, por supuesto, comenzaron a inundar las redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas en la convivencia? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Desgaste por el éxito y la fama? ¿Se apagó la llama? Los medios de comunicación, por supuesto, comenzaron a especular y a lanzar hipótesis de todo tipo. Cada portal, cada revista, cada programa de televisión intentaba descifrar los motivos de la ruptura. Y como es costumbre en estos casos, la información oficial brillaba por su ausencia. Los representantes de Hande y Kerem no emitieron ningún comunicado oficial. Decidieron mantener el silencio, lo que solo alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Un silencio que en el mundo del espectáculo, a veces dice más que 1000 palabras. Un silencio que en este caso pareció confirmar que había algo más allá de lo que se mostraba. Lo que sí supimos por fuentes cercanas a la pareja es que la separación fue amistosa. Que a pesar de la ruptura se guardaban cariño y respeto. Que simplemente habían tomado caminos diferentes. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Cómo se puede pasar del amor a la ruptura, del romance apasionado al cariño y al respeto de un día para otro? ¿Es posible que el amor se transforme en amistad? ¿O quizás en indiferencia? Las teorías comenzaron a circular. Algunos hablaban de la apretada agenda de ambos, de sus compromisos laborales, que les impedían pasar tiempo juntos. Otros mencionaban las presiones del trabajo y la fama, que podían afectar la relación, generando estrés, celos y conflictos. Y por supuesto siempre está la posibilidad de que simplemente el amor se haya agotado, que la chispa se haya apagado, que las diferencias se hayan vuelto insalvables. También se especuló sobre la influencia de terceros. Se rumoreó que había una tercera persona en discordia, una supuesta infidelidad, aunque estas afirmaciones nunca fueron confirmadas y por lo tanto, no son más que simples rumores. Pero en el mundo del espectáculo, los rumores siempre están a la orden del día, y a menudo son más atractivos que la verdad. Algunos fans incluso culparon a la presión mediática, a la exposición constante, que, según ellos, habría desgastado la relación. Otros, más pesimistas, aseguraban que el amor en el mundo del espectáculo es efímero, que las relaciones son creadas para generar dinero y publicidad. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la noticia de la separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus seguidores. Ver a esta pareja separada era como ver el final de un cuento de hadas, uno que nos había hecho creer en la magia del amor, en la conexión genuina que existe entre dos personas, en la posibilidad de encontrar a tu media naranja en el set de grabación. Pero, ¿qué ha pasado con Hande y Kerem después de esta ruptura? ¿Cómo han afrontado esta situación? ¿Han podido seguir adelante con sus vidas, con sus carreras y con su felicidad? Hande, por su parte, ha demostrado una fortaleza admirable. Ha seguido adelante con su carrera profesional, participando en nuevos proyectos, asumiendo roles más complejos y desafiantes. Ha mantenido una imagen impecable, asistiendo a eventos, deslumbrando en las alfombras rojas y, por supuesto, ha seguido conquistando corazones con su belleza, su talento y su profesionalismo. Hande es una mujer fuerte, decidida y con mucho futuro.
No cabe duda de que esta experiencia, aunque dolorosa, la ha fortalecido aún más. En cuanto a Kerem, también ha continuado con su trabajo, eligiendo proyectos interesantes y desafiantes. Se le ha visto en nuevos sets de grabación, ha mantenido su vida personal en un discreto segundo plano y ha demostrado que es un profesional de los pies a la cabeza. Kerem es un actor talentoso y carismático, y sabemos que seguirá brillando en el mundo del espectáculo. Ambos han demostrado que son capaces de sobreponerse a la adversidad. Han seguido trabajando, han seguido adelante con sus vidas, han madurado y han crecido como personas. Han demostrado que el mundo no se acaba por una ruptura amorosa, que la vida continúa, que siempre hay un nuevo capítulo por escribir. La vida continúa, y tanto Ande como Kerem han demostrado que son capaces de seguir adelante, a pesar de las adversidades. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y han seguido adelante con sus vidas, demostrando que el mundo no se acaba por una ruptura amorosa. Han demostrado que aunque el amor duela, también nos hace más fuertes. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué nos enseña el fin de la relación de Ande y Kerem? ¿Qué podemos aprender de esta ruptura? En primer lugar, nos recuerda que el amor no es eterno. Que las relaciones pueden terminar, por muchas razones, y que a veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. No hay garantías, no hay fórmulas mágicas, y el amor, como la vida misma, es impredecible. En segundo lugar, nos enseña a ser resilientes. A aprender de las experiencias, a superar los obstáculos y a seguir adelante a pesar del dolor. Nos enseña que la tristeza, la decepción y el desamor son parte de la vida, y que es importante saber afrontarlos con valentía y determinación. En tercer lugar, nos demuestra que aunque una relación termine, no significa que todo haya sido en vano. Que los momentos compartidos, las risas, las lágrimas y el amor vivido, siempre quedarán grabados en nuestra memoria. Que el pasado, aunque doloroso, es parte de quienes somos. Y finalmente nos invita a creer en el amor, a pesar de todo. A no tener miedo de enamorarnos, de arriesgarnos y de vivir la vida al máximo. Porque aunque el amor pueda doler, también es capaz de hacernos sentir las emociones más increíbles. Nos invita a ser valientes, a abrir nuestro corazón, a creer en la magia del amor, a no tener miedo de equivocarnos y a seguir buscando la felicidad. La historia de Ande y Kerem, aunque triste para algunos, nos enseña que la vida sigue. Que a pesar de las decepciones, siempre hay una nueva oportunidad. Y que, como en las series turcas, siempre hay un nuevo capítulo por escribir. Y quién sabe, quizás, algún día, el destino vuelva a cruzar sus caminos. Pero bueno, amigos, todo esto es solo una especulación y un análisis de la situación. No sabemos con certeza qué pasó entre Ande y Kerem. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor, aunque breve, nos dejó una huella imborrable. Su romance nos hizo soñar, nos emocionó y nos hizo creer en el poder del amor. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la separación de Ande y Kerem fue un error? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó? ¿Creen que la fama y el éxito fueron un factor determinante? ¿Se imaginan que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? ¿Eran fans de la pareja? ¿Están decepcionados? ¿O creen que es mejor así? Quiero leerlos. Quiero saber sus teorías y sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nada del mundo del entretenimiento turco. Aquí les mantendremos al día con los últimos chismes y las noticias más impactantes. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.